Bien, estamos ahora con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Bien, bueno, como comentábamos, efectivamente es la primera vez que no se ha cedido, que se ha dicho, bueno, ustedes levantan la medida de fuerza y entonces después dialogamos, y así se ha producido. Claro, en parte porque primero, digamos, levantaron su medida de fuerza los de Madre de Dios, que eran la Madre del Cordero, la Madre de Dios, pero la Madre del Cordero el asunto, y entonces tuvieron que levantar ya los de Chala, ¿no? Que no tenían pretextos al parecer. Eh, ¿Cómo así? Me ha parecido extraordinario que esta vez haya cambiado la estructura de los conflictos. Bueno, como hemos venido comentando hace un tiempo, venimos implementando un trabajo un poco más amplio, un trabajo de preparación y un trabajo de anticipación. En el caso, por ejemplo, de todo este proceso, teníamos una posición bastante radical del grupo que buscaba básicamente derogar el decreto el 012. Adicionalmente le agregaron también el 1010 y el 1040, que son decretos del año 2008 y que no tienen un tema que los afecte directamente. En consecuencia, el objetivo era el decreto. ¿Pero por qué se sumaron los de Chala, los de Arequipa? El tema de la mejor manera de derogar el 1012 era sumar fuerzas. Un paro, por más intenso que se hubiese dado en Madre de Dios, no habría permitido que eso ocurriese. Entonces, la idea era ampliar un poco más el espectro y hacer una medida mucho más dura cerrando la carretera panamericana. Esa era, digamos, la fuerza que se tenía. Claro, ese era el interés de la gente de Madre de Dios, pero ¿cuál era el interés de los de Arequipa y Chala? La FENAMARPE es una federación que agrupa mineros artesanales a nivel nacional y está en un proceso de tratar de consolidarse como un frente único. Entonces, nunca tuvieron mayor participación en Madre de Dios. Entonces, en este proceso lograron incorporar a la FEDEMIN, a la Federación Minera de Madre de Dios, como una filial. Entonces, ese era un poco el interés de FENAMARPE. De acuerdo. Pero, bueno, pero la pregunta es, ¿se ha retrocedido o no se ha retrocedido? Por ejemplo, se ha acordado revisar, en buena cuenta, aunque la redacción es un poco general, ¿no? Es un poco ambigua, indefinida. Se dice estudiar las modificaciones, ¿cómo es que se dice exactamente? Créase una comisión de alto nivel encargada de analizar la modificación o disposiciones que correspondan al decreto de urgencia 012. Bueno, pero ¿y qué es lo que se podría modificar? De repente... Mira, cuando uno revisa el decreto, el artículo 1 circunscribe las actividades de formalización y ordenamiento a Madre de Dios. En el segundo punto habla de los principios y dice, por ejemplo, establecer una zona de exclusión, o áreas donde se pueden trabajar, temas muy simples. Y en general establece principios de cómo se debe trabajar a nivel de medio ambiente, cómo deben coordinar las entidades del Estado para trabajar. El decreto es muy sencillo, no tiene muchos temas. Y hay una parte donde se prohíben las dragas. Entonces, creo que donde el tema podría tener alguna revisión es que tiene una vigencia de un año. Y un año podría resultar corto. En consecuencia, esa parte podría ser sujeto de una ampliación. Pero es que el propio decreto de urgencia, como tal, según la Constitución, solo tiene vigencia de un año. De ahí el tema del año. Hay decretos que tienen un poco se puede más. prorrogar, ¿no? Sí. Pero ¿no sería bueno esto convertirlo en una ley? Para que tenga ya fuerza de ley. Paralelamente hay un proyecto de ley en el Congreso que habla sobre formalización, pero no es un tema sobre Madre de Dios. No específicamente este decreto. No. Entonces, la virtud del decreto de urgencia es que le da un marco de actuación al Estado en el tema de la minería en esa zona. Porque a diferencia de la minería que ocurre en Chala, en Ayacucho, que no tiene un efecto ambiental como el de Madre de Dios, porque ahí es directo.
es el uso de toda esa maquinaria y de combustible y de químicos que se tiran al río, que tiene pues un efecto inmediato y perverso. Entonces, el programa establecido en el decreto de urgencia es específico, muy difícil de cuestionar. O sea, por ejemplo, no tiene prohibiciones, establece básicamente principios y metodologías de trabajo. Las prohibiciones, hay prohibiciones, hay zonas de exclusión, claro. Son zonas prohibidas, y hay las dragas, están prohibidas. Claro, entonces, pero partiendo de por ejemplo, una de las preocupaciones de los mineros eran que cierta área donde hay concesiones mineras otorgadas, podrían no estar cubiertas, están cubiertas. Se han revisado los mapas, hemos hecho los cruces pertinentes con IGMET, eso está cubierto. Entonces, lo que no se van a dar nuevas concesiones.